Voces del Congreso. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles en nuestro espacio Voces del Congreso, un espacio diseñado para que los diputados puedan referirse a su trabajo en la Asamblea Legislativa y también a nivel comunal. Acá no hay discurso, no hay mociones, pero sí hoy queremos con nuestra voz invitada, don Gilbert Jiménez Siles, conocer acerca del trabajo que ha venido realizando en la Asamblea Legislativa. Diputado, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y gracias por atender el llamado acá en Voces del Congreso. Gracias a usted, Pablo, y por supuesto muy agradecido por estar con ustedes compartiendo y dándole a conocer parte del trabajo que hemos realizado en esta Asamblea Legislativa durante estos 3 años. Seguridad es un tema que, además de que ha estado muy involucrado, es el tema que nos preocupa a todos. Un año en la presidencia, ¿verdad?, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con resultados importantes, y también es importante darle a conocer a la gente qué ha hecho no solo la comisión, sino la Asamblea Legislativa en materia de seguridad, porque a veces se reciben muchas críticas, diputado, sobre el papel de la Asamblea en uno de los temas que en este momento preocupa realmente a toda la ciudadanía. Así que contémosles a los ciudadanos qué es lo que está haciendo la Asamblea y qué ha hecho la Asamblea Legislativa en materia de seguridad. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que si algo se ha caracterizado esta Asamblea Legislativa y principalmente la Comisión de Seguridad y Narcotráfico es en la efectividad. Nosotros tuvimos un total de 41 proyectos dictaminados en este año. De esos 41 proyectos, 33 proyectos fueron aprobados. De esos 33 proyectos, prácticamente 13 proyectos fueron aprobados en plenario, ¿verdad?, con primer debate, y 10 con segundo debate, lo que muestra también una efectividad de más del 60% con respecto a los proyectos que se remitieron al plenario y un 80% con respecto a los proyectos que se dictaminaron. O sea, de los 41 proyectos, 33 proyectos dictaminados demuestra una efectividad del 80%. Y esto también porque hemos buscado cómo salvaguardar o rescatar al máximo todos los proyectos. Ya proyectos que efectivamente o no venían a aportar nada, ¿en qué sentido? De que ya estaba legislado lo que se estaba buscando, o en otro efecto que tenían roces con la constitución política. Y entonces los proyectos, aunque quisiéramos llevarlos, no tenían viabilidad, digamos, a nivel constitucional. Pero también hay algo muy importante. Realizamos más de 38 mesas de trabajo. 38 mesas discutiendo los proyectos, por ejemplo, el de ejecución de la pena, que fue un proyecto que nos llevó en un trabajo conjunto e interinstitucional, ¿verdad? A veces se piensa que solo se trabaja con los asesores de los diputados, pero aquí se tuvo un trabajo con las diferentes instancias, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, Sala Tercera, las diferentes representantes de los cuerpos policiales y otros actores, estamos especializados en esa materia. Eso evidencia, don Gilbert, que las mesas de trabajo y la coordinación interinstitucional dan resultados y es positiva en esta materia. No solamente dar resultados, sino que se busca también conciliar, ¿verdad? Y buscar realmente el mejor aporte de todos y que no existan, digamos, discrepancias. Bueno, tan es así que, por ejemplo, en ejecución de la pena, que es un proyecto de más de 150 artículos, que en principio el que teníamos era de 170 artículos y fuimos creando diferentes versiones, ¿verdad? Porque hay una situación. Una de las características que yo lo he reiterado y lo he dicho, no es llenar los proyectos de mociones, porque eso es entrabar, eso no es avanzar y ahí todos perdemos. Bueno, entonces ponernos de acuerdo, en lugar de presentar 1000 mociones, mejor presentemos todas las observaciones, vemos cuáles son compatibles, cuáles rechazamos y después formamos un documento integrando con las observaciones, con los aportes, con las diferentes ampliaciones o mejoras, y con ello tener un documento. Y tan es así que el proyecto de ejecución de la pena en principio se aprobó unánimemente por los 9 diputados de la comisión. Que ese es el trabajo que hacen los asesores y que nadie ve. Ahí casualmente yo quiero hacer un énfasis muy importante para recalcar esa labor tan fuerte, tan instante, tan necesaria, y que cuando nosotros estamos en sesiones de plenario o en algunas comisiones, la mayoría de nuestros asesores están reunidos con los asesores de los otros diputados en primera instancia y en segunda instancia con estas mesas de trabajo. Naturalmente uno participa en algunas, no en todas, porque uno está en comisiones, porque está en plenario, y cuando hay ya problemas, uno participa. Inclusive hemos estado en sesiones en el plenario y yo como audífono escuchando la sesión, ¿verdad?, a nivel virtual
de lo que se va hablando, de lo que se está discutiendo y dando nuestros aportes, nuestros criterios. Y algunas cosas que hay que resolver ya, porque son los señores diputados y diputadas los que tienen que tomar la decisión. Entonces digo, no, ese tema déjelo, yo lo discuto con los señores diputados, ya sea en una sesión extraordinaria o aquí en plenario, ahorita hago un espacio y hablo con ellos. Y bueno, y eso ha hecho yo, y a veces lo ven a uno que anda o en el cafetín con unos diputados o en el plenario moviéndose, pero casualmente es viendo, bueno, diciendo, mire, diputado, es que tenemos esa situación, la moción suya está con esto, o el proyecto suyo está con esto, o tenemos esta situación, necesitamos hacer esta corrección, o necesitamos esta otra, ¿qué les parece? Y ahí vamos buscando soluciones para avanzar. Entonces, hay toda una mecánica que no se ve ni la gente conoce, pero es el accionar, es la operatividad que se hace en esta Asamblea Legislativa para que las cosas logren funcionar, para que las cosas comiencen a caminar y para lograr también tener en el menor plazo posible todos esos aportes y, por supuesto, tener esos proyectos aprobados. Y yo creo que esto es un trabajo muy arduo, muy bueno, digámoslo así, pero además de eso, de un equipo muy profesional, de un equipo muy especializado, de gente que poco a poco va adquiriendo experiencia, va adquiriendo conocimientos y también, dentro de toda esa experiencia y todos esos conocimientos, pues con otras personas expertas también en ciertas materias, van aprendiendo mucho de ellos, porque también los expertos vienen y casi que dan toda una cátedra de lo que es la legislación en temas de seguridad o en la materia que se tenga que discutir. Don Gilbert, muchas veces la ciudadanía cree que es simplemente decir, bueno, vamos a aumentar el homicidio, por poner un ejemplo, de 8 a 30 años por ser muy severos, o el tema del sicariato. Pero no es tan sencillo, es decir, lleva un estudio muy técnico, además del tema de la proporcionalidad de las leyes y otra serie de elementos, también está la consideración de que, vamos a ver, los privados de libertad o en este caso los imputados no dejan de ser personas, ¿verdad? Y también estamos en un Estado de Derecho que el tema de los derechos humanos influye mucho en el tratamiento de esta normativa. Sí, tenemos un país, digamos, muy permisible. Yo tengo que decirlo con todo respeto. Y eso es complicado, ¿verdad? Cuando estamos, como por ejemplo, el de prisión preventiva, que a mí me duele mucho que la sala al final pues, nos dice que hay un roce constitucional que viene a presumir, digamos, que la persona se está prácticamente sentenciando y dándole una medida cautelar que es la más fuerte, que es la prisión preventiva, teniendo otro tipo de alternativas. Pero es que ese otro tipo de alternativas se dan para casos que sean de menos riesgo, ¿verdad? O sea, estamos hablando que aquí ocupamos y tal vez no se requiere una ley, yo estoy consciente, es una cuestión de razonabilidad y yo hago un llamado a los señores magistrados porque aquí es donde una persona que es un abusador sexual, una persona que es un sicariato, un asesino, una persona que está metido en narcotráfico, en crimen organizado y que hay mucha evidencia, y no es que estemos sentenciándolo, pero que sí se tiene una prueba contundente y la Fiscalía tiene las pruebas necesarias para poder pedir una medida de prisión preventiva, lamentablemente los señores jueces no liberan a esas personas que son un riesgo hacia la ciudadanía. Y bueno, hemos tenido al presidente de la República haciendo reproches, que en eso yo tengo que ser consciente y también reconocer que a mí me parece que no debería darse ese tipo de situaciones. Este proyecto de prisión preventiva venía a respetar los principios. Tan es así que es una resolución razonada, no es una cuestión de que el juez la toma antojadizamente, no es una decisión que se tenía que hacer sin justificación y está todo el proceso también de apelaciones. Entonces, lamentablemente, y digo lamentablemente, teníamos que llegar a un proyecto de ley de prisión preventiva porque sentimos que los jueces están siendo muy permisibles. O sea, ante esa situación es que tenemos que recurrir a una ley, pero no se requiere una ley, lo que requiere es, sí, mano dura, como he dicho yo en cierto modo, para que los señores jueces entiendan que esas personas, ¿verdad?, que son riesgo para la sociedad, no estén en la calle. Esa persona está con prisión preventiva y que sea prácticamente la única medida de que tengan ellos alterna, digámoslo así, para poder salvaguardar y cuidar a la ciudadanía. ¿Siente que hay un abuso en la interpretación de la ley por parte de los jueces y que eso nos lleva a esta permisibilidad? Yo siento que ellos interpretaron lo que no estábamos nosotros buscando. La interpretación real era la que estábamos dando como diputados y lamentablemente ellos hacen otra interpretación señalando que se está privando, digamos así, de esa libertad, pero por otro lado que está pasando se estaba superando el principio de inocencia. Y aquí no estamos superando el principio de inocencia. Se le están dando a él todas las posibilidades para que haga toda su defensa, para que haga todo su proceso y naturalmente la prisión preventiva es un elemento que en estos casos particulares que lo señalamos, lo indicamos propiamente, personas de abuso sexual, personas relacionadas con el sicariato,
con el crimen organizado y el narcotráfico, no van a tener otra medida alternativa que sea la prisión preventiva. Porque de lo contrario, vamos a tener siempre el mismo riesgo, vamos a tener estos delincuentes, a estos asesinos, a estas personas criminales en las calles. ¿Y cómo vamos a nosotros a corregir eso? No lo podemos hacer si no hay voluntad. Entonces yo siento que sí, lamentablemente hicimos en esa oportunidad y yo hice un llamado, pero bueno, ahí estamos con ese tema, esperamos pues continuar y poderlo aprobar en el menor plazo posible con las correcciones que se tienen que hacer, y esperamos que en este periodo extraordinario pues el Poder Ejecutivo también nos lo convoque nuevamente. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno también en materia de seguridad? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La parte preventiva, que siento que yo lo he señalado ampliamente, hay que reconocer que el gobierno en esto ha fallado. O sea, para mí, dentro de las debilidades que tiene este gobierno y que naturalmente la ciudadanía lo reconoce como la principal problema que tiene el país, es el tema de seguridad. Y bueno, lamentablemente el estar discutiendo, estar echándole la culpa a uno, al otro, para alguien es muy fácil, para el presidente decir el culpable es la Asamblea Legislativa que no aprueba las leyes, o el Poder Judicial que no toma a mano dura y tiene a esas personas bajo presión o no actúa bajando la morosidad. También hay que reconocer que a estas instancias, tanto al Poder Judicial, al Ministerio Público, a Seguridad Pública, nosotros como diputados le hemos dado recursos. Los 3 periodos, y yo he sido uno de los diputados que he impulsado las reformas o las ampliaciones del presupuesto para estos cuerpos policiales. Pero también necesitamos resultados. Me recuerdo la primera que vino en Orlando, yo presidía la subcomisión de Hacienda y Presupuesto y tuvimos varias reuniones y ellos ocupaban la recuperación de 6.000 millones. Y le digo, bueno, vamos a dar la lucha, vamos a pelearlo, los vamos a meter. Pero eso sí, don Orlando, y me recuerdo que se lo dije a todos ellos, necesitamos también mayor efectividad en los procesos, mayor agilidad y no que estos procesos pues, duren toda la vida y bajar la morosidad. Y bueno, si eso daba para esto, es buena hora. Cuando se fue el caso, yo le pedí cuentas a él, le mandé nota y él mandó respuestas de las cosas que hizo. He tenido varias audiencias con él también y con el equipo del Poder Judicial para analizar a profundidad cada una de las diferentes situaciones, los que han hecho y los que no han hecho y los recursos que necesitan. Pero yo creo que aquí el accionar que hoy requerimos es juntar los esfuerzos de todos, unirnos. Lamentablemente no hemos tenido esos 3 poderes unidos. La Asamblea Legislativa siempre con el Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, ese grupo tripartito, tiene que estar siempre unido, tiene que estar en el mismo norte, trabajando fuertemente para resolver estos grandes problemas. Y sí, la parte preventiva es la fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente hacia la educación, hacia políticas públicas razonables en ese sentido y poder tener mayor presencia policial, le he dicho yo, en las calles, en las comunidades, en los parques, en las paradas de buses, en las horas de mayor afluencia, porque esto va a permitir que la gente se sienta segura. Mira, uno llega a cualquier lugar en otro país y lo primero que ve es la seguridad y uno está tranquilo, y si uno tiene que hacer una consulta, se acerca a esa persona, a ese oficial, y le hace una consulta con la mayor tranquilidad y con la mayor seguridad. Y en Costa Rica, yo creo que si uno encuentra policía es escaso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ha pasado? Si hoy tenemos una necesidad, al Ministerio de Seguridad Pública le incluimos mayor cantidad de policías. El ministro llegó y dijo que no ocupaba policías. Aún así nosotros metimos más policías. Y ahora están contentos porque están ya preparando a ese grupo de policías para meter una ampliación de unos 800 o 1.000 policías más. El tema del turismo tiene mucho que ver con, la atracción del turismo tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana. Y hemos visto en los últimos 3-4 meses una caída en el ingreso de turistas en el país, que estamos... estoy seguro que el tema de las noticias internacionales, inclusive donde han sido víctimas muchos turistas, tiene sus repercusiones. Así es, Pablo. Lamentablemente han salido información en diferentes medios internacionales con todo un desprestigio, siendo Costa Rica uno de los países más inseguros. Y bueno, eso sí realmente es preocupante, y que el gobierno mismo, conociendo ese tipo de situaciones, conociendo ese tipo de información, tal vez en los últimos meses se ha visto un poquito de acción. Yo tengo que reconocer que en los últimos meses, ¿verdad? Y esperemos que no paren, pero ha costado. O sea, hasta ahora es que el gobierno se ve haciendo operativos. Miren, yo como experiencia lo puedo decir. En el Cantón de Desamparados, cuando fui alcalde, el Cantón de Desamparados era el 5º cantón con mayor peligrosidad. Y bueno, ¿qué hice en ese momento? Comenzar a trabajar con comités de seguridad comunitaria. Formamos más de 190 comités de seguridad comunitaria, operativos permanentes con seguridad pública. Y cuando a mí seguridad, o un jefe, o un delegado, o cualquiera de ellos, me llamaba para decirme, o me decía el jefe de seguridad, el jefe de la policía municipal, señor alcalde, es que
Me acaba de llamar el comandante que no van a poder dar la asistencia hoy para el operativo. Le digo, sobre mi cadáver. Le digo, y yo llamaba al ministro, al viceministro, que dichosamente en ese momento ellos me apoyaron mucho y me decían, no, señor diputado, señor alcalde, no conocía cuál era la situación, inmediatamente vamos a resolverla, vamos a ocupar otro equipo, otra cuadra o lo que sea, y le vamos a dar la atención que usted necesita. Porque estamos en una acción de limpieza en el Cantón de Amparados y eso es muy importante. Pero bueno, seguridad ha perdido esa parte de operatividad que le da un sustento muy fuerte porque va sanando, va quitando búnkeres en diferentes lugares, hay que ir quitándole a todos ellos. Bueno, yo he dicho y he señalado la urgencia y la necesidad de quitarle al narcotráfico los activos, el efectivo, las propiedades. Bueno, aquí que ese es el proyecto de Capitales Emergentes. El de Capitales Emergentes que está en consulta, ¿verdad? Bueno, ya por dicha lo rechazaron. Ya la sala dijo que ya era suficiente y ya no lo mandó la semana pasada. ¿Qué es lo que pretende el proyecto, don Gilbert? El proyecto lo que pretende es una medida anticipadísima, digámoslo así, de tal manera que en ese momento se congelan cuentas, se congelan traspasos en el registro de propiedades. Porque ¿qué estaba pasando? Una persona que tiene un crecimiento determinado, ¿verdad?, que es sospechoso. Injustificado, y se da cuenta que lo están investigando, inmediatamente comienza a traspasar los bienes, a sacar el efectivo, a hacer un montón de movimientos y la fiscalía propiamente, para tener toda esa prueba contundente, cuando llega ya no existe. ¿Por qué? Porque lamentablemente se fuga información o el tiempo para ellos tomar una medida cautelar anticipada no existe. Entonces, ¿qué busca esto? Bueno, que se le da a la fiscalía un mes. Durante ese mes, la fiscalía lleva a cabo la recopilación de toda la información, pero las cuentas, digamos, están congeladas. Por un lado, no se permiten los traspasos de bienes que están debidamente determinados y presenta ante el juzgado toda la prueba contundente para en ese mes proceder con el levantamiento del juicio. Si no lo hace, ¿verdad?, la fiscalía, lamentablemente se liberan, digamos, se libera todos los cargos o todas las y le corresponde al sospechoso o al imputado en este caso, si es que ya están los cargos, ¿verdad?, presentados, demostrar que es ilícito el proceder de los bienes. Sí, ahí yo... ¿O tiene que hacerlo la fiscalía? No, tiene que, casualmente el imputado tiene que mostrar, por ejemplo, qué sé yo, que usted adquirió eso de una herencia. Inmediatamente se demuestra que usted adquirió eso de una herencia, tiene, digamos, 3 días que establece la ley para hacer las apelaciones y todo el procedimiento correspondiente. Entonces no hay ningún problema. Si una persona adquirió o tuvo un hijo, que el hijo vino y tenía una empresa o tenía una situación particular, o por ejemplo vendió la empresa, ¿verdad?, y él le da la plata al papá o le dio un traspaso de recursos al papá o a un familiar y demuestra que son recursos debidamente sanos, que no vienen de fuentes que no sean de otro tipo de cosas irregulares y que sí corresponde a actos debidamente legales, entonces no tiene ningún problema. Pero el problema se da cuando vienen recursos que son ilícitos, que no se conoce la procedencia de lavado de dólares, de otro tipo de gestiones, o ahora, como lo hemos dicho, en el tema, digamos, de alguna gente ha reclamado el tema de las subastas en la ganadería, ¿verdad? Que se dice que los mismos animales los llevan en 4 o 5 subastas, ¿verdad? Y entonces ahí claramente está determinado un lavado de dólares. ¿Y qué buscamos con ese otro proyecto? Bueno, que las personas que están con efectivo muy fuerte, en montos mayores a los $10,000, tengan que los propietarios de las subastas reportar, ¿verdad? Que eso la ley lo obliga, lo dice, pero como la ley lo es general, entonces hay que hacerlo como particularmente, que es otro proyecto de ley. Entonces estamos en ese proyecto ahí también discutiéndolo y analizándolo, pero ya por dicha Capitales Emergentes, con este fallo de la sala, ya no tenemos ningún problema, ¿verdad?, ya para darle el segundo debate, y esperemos que ahora, pues, el Poder Ejecutivo, pues, hoy se convocó todos los proyectos, pero esperemos que en los próximos días vuelva a convocar y que este sea uno de los proyectos prioritarios para poderlos sacar adelante. Don Gilbert, en este tema del sicariato, de venta de drogas, lavado de dinero y demás, lamentablemente hay una víctima inocente, ¿verdad? Bueno, hay muchas, pero están siendo utilizados para cometer delitos y son niños y jóvenes. Precisamente ustedes también han trabajado algunos proyectos en esa materia. Sí, efectivamente está toda la parte, digamos, de prevención, que yo he señalado, además de eso, de que a estos jóvenes se les dé un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Bueno, yo soy de la línea que debe existir, ahora que hablan de cárceles,
una cárcel muy separada para que estos jóvenes no entren con los criminales. Y digo los criminales porque lamentablemente cuando entran a la reforma o entran a estas áreas que están hacinadas, porque es la realidad, y aprenden todas las mañas, entonces en lugar de salir, a Costa Rica en años, no sé, 15, 20 años atrás, era un modelo en el sistema carcelario. Entonces aquí se venían países a conocer cómo era el sistema penitenciario, cómo se hacía para que las personas pudiesen regresar a la sociedad, ¿verdad? Y ese procedimiento era un modelo que se fue perdiendo. Y se fue perdiendo por alcahuetería o por abusos de que se creen que no se podía obligar a estas personas a algunas actividades. Bueno, es bíblico que el que no trabaja no come, ¿verdad? Pero con esto las personas antes trabajaban haciendo uniformes, pupitres, artesanía, pintura y una serie de actividades o manualidades. ¿Qué le va a dar esto? Le da a la persona, por ejemplo, estar ocupada, porque una mente que esté sin hacer algún oficio y estar sin hacer nada, solamente en cosas de mal, prácticamente, o pervertidas, con gente que esté buscando, haciendo daño. Vea que tan es así que tenemos las estafas desde las cárceles, ¿verdad? Gente que está haciendo llamadas y otro tipo de actos ilícitos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si las personas tenemos ocupadas, primero dos cosas importantes. Si tienen familias, sus familias se van a ver beneficiadas porque van a tener el beneficio económico. Segundo, estas personas van a ir adquiriendo un oficio, una profesión, sea con el INA, o con alguna instancia, o con un idioma, estudiando inglés, estudiando francés, estudiando lo que se requiera, o una especialidad. Entonces, cuando ya salen al mercado, por decirlo así, cuando ya salen a la sociedad, van a ser personas que vienen con un oficio, con una especialización y también con una ubicación, porque muchas veces se les lograba mayor facilidad de reinserción. Claro, una reinserción en donde a ellos se les llevaba y casi que se les daba un trabajo en una empresa determinada. Hay un proyecto, creo que es de don Fabricio Alvarado o de Nueva República, sí estoy seguro, que permite o busca permitir a los privados de libertad trabajar en ciertos oficios, pero inclusive lo amplía a que puedan ayudar al gobierno en obra pública. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Tan es así que el de la ejecución de la pena ya involucra eso también. Okay. El proyecto de ejecución de la pena lleva todo un componente amplio de toda esta relación que debe existir. Incluso hemos señalado, por ejemplo, en actividades de limpieza de vidas, por ejemplo, ¿verdad? Que hay personas que tal vez no tienen delitos, que no son tan de riesgo, no son peligrosos, pero que tienen una condena y tienen que cubrirlo. Pero ellos pueden perfectamente en el día trabajar bajo una custodia, ¿verdad? De un grupo determinado que no sea pues costo-beneficio, no sea más costoso cuidar a una persona o un grupo que el beneficio que se está obteniendo. Entonces, la idea es que costo-beneficio se analiza. Y en ese tipo de actividades, y además está hablando de mantenimiento de edificios, pintura, reparación. Hay una serie de actividades que son más manuales, ¿verdad? No requiere toda una especialización, no se quiere una industrialización y perfectamente podría estar en manos de estas personas, ¿verdad? Y el mantenimiento antes, todo el sistema carcelario se lo daban ellos. Hay mucha persona que tiene que o no paga la pensión alimentaria, que son buenas personas inclusive, pero no tienen trabajo y terminan en cárceles y al final terminan envueltos en lo que llaman escuelas del crimen. Escuelas del crimen y vea, bueno, hoy vimos lamentablemente un asesinato en Desamparados, se decía, por un joven que lamentablemente ya estaba trabajando, que se había salido del sistema y que por no volver a entrar al sistema, según los medios, que él no quiso ya volver a vender droga ni estar en ese ambiente, le fue asesinado. Entonces, qué triste y qué doloroso ver que cada una de estas acciones criminales y el narcotráfico y por supuesto este tipo de personas, con todo el respeto lo digo, indeseables, vienen a causar tanto daño a la sociedad, porque ahora quedó un niño o una mujer que tal vez él ya está dando el sustento para poder sobrevivir y poder tener una vida en bien y ahora están en estas situaciones. Pero bueno, sí, casualmente eso es lo que tiene que buscarse. Hay personas que sí, por una pensión alimentaria muchas veces entran a un centro penitenciario y como ahí están las peores mafias, ¿verdad? Entonces al final se convierten también en delincuentes y lamentablemente no estamos en ese proceso de poder llevar a estas personas a bien. Don Gilbert, de las medidas que está implementando el gobierno en las cárceles, ¿está de acuerdo? Vamos a ver, yo creo que ha existido, como lo decía. Por cierto, ahora vi un meme que decía que desde que quitaron los celulares ya no hay llamadas de los bancos. Bueno, yo creo que eso es bueno, ¿verdad? O sea, a veces, casualmente hay delitos, ¿verdad?
que las personas cometen y tienen que ir a pagar ese delito. Pero sucede que entran a un hotel 5 estrellas y más de 5 estrellas, porque primero que nada tienen mejor comida que muchas personas. Hoy hay ciudadanos y ciudadanas que no tienen un plato de comida en su casa y estas personas tienen todos los platos y exigen la proteína y exigen todas las situaciones, ¿verdad? Y un sistema alimentario casi que ideal. ¿Qué está pasando? Bueno, que llegamos a un sistema donde más bien debemos tener una acción preventiva para tener menos gente en la cárcel. Entonces, digamos que uno estaría de acuerdo en que sí, hay un hacinamiento y tenemos que tener más cárcel, hay que hacerlo. Pero tenemos que ir en un ¿Está proceso. de acuerdo con la megacárcel? Yo no sé si es megacárcel, porque en mi meta... O copiar el modelo de El Salvador, No, mejor dicho. yo decía, bueno, obviamente requerimos mayor cantidad de cárceles o mayor espacios o mayor capacidad, pero también que sean integrales, con talleres, con áreas para que las personas puedan ir separados. Lo que es la peligrosidad, gente que realmente máxima seguridad, a esas personas tenerlas ahí, aisladas totalmente. Pero usted lo señalaba, personas que por una pensión, por otro delito menor o qué sé yo. Entonces, a esas personas poder estar también, pero desde ahí que tengamos los talleres, ¿verdad? Para poder reparar pupitres, para poder construir, no sé, zapatos, uniformes. Hay personas que son costureros o sastres o muchas cualidades tienen, entonces perfectamente pueden estar trabajando en eso. E igualmente con el INAH, ¿verdad? Con el INAH dándole a ellos las especializaciones o los talleres o las técnicas para que esas personas pues, puedan salir con una profesión. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que ver si el proyecto, no lo conozco a fondo, han señalado alguna idea de una megacárcel tipo... Pero no debemos copiar el sistema penitenciario de El Salvador. Para mí no, ¿verdad? Para mi concepto no es porque Costa Rica no está... Vamos a ver, está en una situación, sí, que no vamos a decir que estamos muy felices con lo que estamos viviendo, pero es una situación que se puede controlar. Y se puede controlar, sí, con mano dura, se puede controlar sacando a estos jóvenes y llevándolos a su recuperación, ¿verdad? Para que tengan conciencia de que lo que hacen les va a dar una corta vida y que si siguen por ese mundo, van a terminar en lo peor, ¿verdad? Perdiendo su vida en el menor tiempo posible. Pero por otro lado, con los psicólogos, con la asistencia, con la atención, por eso hablo de un sistema carcelario modelo, ¿verdad? Para que volvamos a hacer ese ejemplo en el mundo de que las personas cuando se incorporan nuevamente a la sociedad vengan como personas de bien y no tengamos más bien mayores criminales en la calle. Don Gilbert, para concluir, ¿ha hecho la Asamblea Legislativa lo correspondiente en materia de seguridad? Pues yo me siento muy complacido, diría que muy satisfecho, y es unas cosas que tal vez el señor presidente no reconoce, pero sí tenemos que hacer conciencia de que... ¿Es mezquino el presidente en eso? Creo que sí, es muy mezquino porque una de las áreas a las cuales hemos trabajado fuertemente, naturalmente uno decía mucho más. Yo pues a Rodrigo Arias y a los jefes de fracción les he reclamado y les he dicho necesitamos más sesiones para los temas de seguridad. Uno decía era que todos los temas salieran, pero bueno, cuando se ha solicitado el apoyo, cuando se ha realizado las gestiones, hemos tenido respuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, hemos tenido respuesta de los diputados y bueno, las leyes van saliendo. Pero también en esto tenemos que hacer conciencia de que no solo con leyes se recupera la seguridad del país, porque ya lo he dicho, no son las leyes las que vienen a resolver el problema de seguridad, es la acción conjunta de todos los actores. Y en el Poder Ejecutivo tiene la principal responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene el control territorial, ¿verdad? Por supuesto, porque eso es lo que iba. Porque el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y la integridad de toda la ciudadanía. Y bueno, hoy sabemos que el país tiene índices delictivos muy elevados. Ellos se sienten bien porque disminuimos un 10, un 11%, pero la criminalidad es exagerada. O sea, usted no puede dejar un carro en ningún lugar, no puede dejar la casa sola, no puede salir tranquilo. Entonces hay una inseguridad tremenda. Pero el presidente en su informe dice que vivimos en un país más seguro. Bueno, lamentablemente los indicadores nos dicen otra cosa, ¿verdad? Y la sensación y lo que el ciudadano hoy percibe es otra cosa. Entonces yo creo que uno tiene que saber entender y escuchar al ciudadano. Y hoy aquí, pues yo lo he dicho claramente, hay una deuda muy grande en el tema de seguridad de este gobierno que creo que lamentablemente, a pesar de que en su momento yo tenía mucha esperanza y se lo he dicho a don Mario Zamora como ministro, se lo dije cuando él fue designado, que esperaba realmente un cambio muy fuerte en la seguridad.
no se dio hasta ahorita, y lo reconozco, hasta ahorita estoy viendo un poquito de esas pinceladas que el país necesita. Y ojalá no aflojen, necesitamos mucho más fuerza, mucho más operativos, mucho más presencia policial. Es la única forma de poder limpiar nuestras calles. Y por supuesto que nuestros señores jueces no liberen a estos criminales. Yo creo que el trabajo por eso tiene que ser conjunto. Y que se hagan procedimientos. Si hay un juez que por A por B está en una situación vulnerable y pues, liberó a una persona, y este juez no se le hace un procedimiento, y aquí hay una alcahuetería. Miren, cualquier persona que haga un acto que no sea dentro del marco normal o legal es sancionado. Y al suceder que los jueces muy probablemente no les hacen nada. Entonces yo creo que aquí, si un juez está relacionado con el crimen organizado, con el narcotráfico, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Porque se ha dicho que hay filtración en los tres poderes. Vamos a ver, creo que a nivel de esta Asamblea Legislativa no tenemos todavía esa situación, por lo menos yo no la percibo, no la he visto. Algunas pinceladas, alguna gente ha dicho y dicen cosas, pero dichosamente no han tenido la influencia para que ni en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ni en la Asamblea Legislativa estas personas tengan injerencia o hayan podido lograr sus objetivos. Y eso me alegra mucho, y yo creo que uno sale con una conciencia y una tranquilidad muy grande. Pero sí se han comentado cosas que han pasado en el pasado, donde personas venían acá a la Asamblea Legislativa casi que defendiendo a estos criminales, defendiendo al crimen organizado, defendiendo al narcotráfico, defendiendo el interés de ellos, oponiéndose a leyes. Han existido algunas tendencias, ¿verdad?, que uno las ve ahí, donde se ponen, pero no se han impuesto. Dichosamente, la mayoría hemos ganado los procesos, como es el de capitales emergentes, ¿verdad? O sea, se decía que es que capitales emergentes iba a perseguir a todo el mundo. No, perseguir a los que hacen las cosas mal. El que hace las cosas bien puede estar tranquilo del mundo, que nunca lo va a hacer perseguido, y que el que tiene todo bien, el que tiene todo derecho, ¿qué problema tiene en dar cuentas? Ninguno. Pero hay gente que se siente que se le están violentando algunos derechos, y eso no es así. Pero bueno, yo siento que eso se ha dado. Hemos tenido casos en el Poder Ejecutivo que han sido señalados de filtración, ¿verdad? Que personas que están lamentablemente relacionadas con el narcotráfico o con el crimen organizado. Y bueno, esto es parte de lo que también debe tenerse mano dura y depurarse y naturalmente sancionarse. Don Gilbert, muchas gracias. No, por supuesto, a la orden y con muchísimo gusto. Gracias. La voz de don Gilbert Jiménez en su programa Voces del Congreso. Voces del Congreso.